Saludo mis apreciados oyentes de esta su emisora Viene 103.3 FM. Bienvenidos a su programa En tu nombre comenzamos, el cual llega a ustedes bajo la dirección general de Miguel Rivas, en los controles Gabriel González, en la producción y locución su fiel servidor Richard Ramírez. Llegamos a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Siempre Hay Una cerca de ti, y sus fieles amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. En tu nombre comenzamos tiene su basamento bíblico en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Oh Señor, con fervor te suplicamos que seas nuestro director. Apreciado oyente, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Recuerda nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623. Reporta sintonía, envía saludos, inquietudes, comentarios y aportes sobre la lección número 6, Jesús el sacerdote fiel. Así que hoy con un invitado muy especial, a un hermano con mucha experiencia en la lectura de la palabra de Dios, que ha leído la Biblia 10 veces, aquel que ha trabajado duramente acá en la iglesia de Los Mangos y que actualmente está trabajando en la asociación en Boleíta, encargado de nuestro campamento en Chupita además, y que ha tenido la inquietud de llevar el mensaje del evangelio a través de YouTube, en los medios de comunicación, las redes sociales. En su canal encontraremos predicaciones como Esperanza en medio del caos. ¿Será verdad que existe la diversidad de género? Predicando a Cristo y entre otros, ¿ok? Así que también es un compositor de canciones para la gloria de Dios, y que su hija María Ángel, con una voz muy angelical, pues canta. En fin, un varón que nació preparado. Sin más, les presento al hermano Germán Briceño. Muy buenos días, mi querido hermano Richard, y saludos a todos los oyentes que están ahí atentos a este programa maravilloso. En tu nombre comenzamos. En esta hora queremos agradecer al Señor por las oportunidades que nos otorga, que nos regala, y debemos aprovecharla apresuradamente, ya que el tiempo es corto y debemos trabajar fervientemente. En este momento, mis queridos hermanos, los invito allí donde quiera que estén, reverentemente, para tener la oración y así comenzar con este estudio del folleto de Escuela Sabática. Oremos. Amantísimo, eterno y poderoso Dios, que moras en las alturas de los cielos, a ti te damos honra y gloria, porque tú la mereces, porque tú eres Dios grande y poderoso. Eres el único que puede ayudarnos en todo momento, en toda ocasión, en toda circunstancia. Y si nosotros somos fieles a tu palabra, encontraremos la solución y obtendremos la victoria. Por favor, Dios, dirígenos en esta hora, que seas tú hablando a través de nosotros, que no sean nuestras ideas, sino que sean las ideas venidas del cielo, para edificar a tu pueblo, para que podamos estar enteramente perfectos delante de tu presencia. Te lo imploramos en el nombre poderoso y en los méritos de Jesús. Amén. Muy bien, hermano Germán Briceño. Apreciado oyente, recuerdo el nombre del folleto que estamos repasando en estos últimos días, el mensaje de Hebreos. La semana pasada, hermano Germán, repasamos Jesús, el dador del descanso, y hoy estudiaremos la lección titulada ¿cómo? Jesús, el sacerdote fiel. Muy bien, Jesús, el sacerdote fiel. Y tenemos acá como versículo para memorizar, Hebreos capítulo 7, versículo 26. Y nos dice de la siguiente manera: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que en los cielos. ¿Qué le parece, hermano Germán? Excelente, excelente. Hecho más sublime que los cielos.
El pecado causó el abismo que existía entre Dios y nosotros. El problema se agravó porque el pecado también implicaba la corrupción de nuestra naturaleza. Esa naturaleza pecaminosa que hoy existe por consecuencia del pecado, hermano Germán. Así que pues Dios es santo y el pecado no puede existir en su presencia. Por lo tanto, nuestra propia naturaleza corrupta nos separó de Dios, al igual que dos imanes en orientación incorrecta se repelen entre sí. Un lado del imán sería el pecado y el otro lado sería pues entonces la presencia de Dios. Además, nuestra naturaleza corrupta hizo imposible que como seres humanos obedezcamos la ley de Dios, pues el pecado también implica malentendidos, la desviación, esta naturaleza pecaminosa que tiene el ser humano hace que el ser humano se esconda de la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que pasó allí en el jardín del Edén, hermano Germán, con Adán y Eva en ese momento? Precisamente por la desobediencia y no acatar la orden que se les dio, y al tomar del fruto y comer de ella, perdieron el privilegio de estar en presencia del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos tener cuidado. No es lo que a nosotros nos gusta, sino lo que es lo que ya Dios estableció. Y siempre y cuando nosotros nos mantengamos esa línea, téngalo por seguro, mi querido hermano, que vamos a estar en orden y en regla con todas las cosas del Señor. Así es. Así que los seres humanos perdimos de vista el amor y la misericordia de Dios y llegamos a verlo entonces como iracundo y exigente. Esta semana estudiaremos las cosas maravillosas que hicieron el Padre y Jesús para salvar ese abismo. Hebreos capítulo 5 al 7 brindan un análisis cuidadoso del sacerdocio de Jesús. El autor analiza su origen y su propósito en Hebreos capítulo 5 desde su verso 1 hasta el verso 10 y luego exhorta a los lectores a no ignorarlo, sino a aferrarse a la seguridad de las esperanzas que ofrece. También explica las características de su sacerdocio y sus implicaciones para la relación de Dios con los creyentes. Esta semana nos centraremos específicamente en Hebreos capítulo 5 en sus primeros 10 versículos y en Hebreos capítulo 7 del 1 al 28. Así que, hermano Germán, como introducción al repaso de esta lección, Jesús, el sacerdote fiel, ¿qué tiene usted que contarnos? Bueno, mi hermano, aquí nosotros debemos tener recursos para poder entender la palabra de Dios. Le doy gracias al Señor que he tenido aquí unas aplicaciones que me han ayudado a eso. Y en este versículo que aparece aquí como para memorizar, mira cómo lo dice la palabra de Dios para todo. Dice, Jesús es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Es santo y no ha hecho nada malo. Es puro y no se deja influenciar por los pecadores. Ha sido elevado a los cielos. Ahí podemos entender de que el Señor no es que se excluyó del ser humano como pecadores que somos todos, sino que Él no se dejó influenciar por el pecado. Y por esa razón, haciendo un comentario del versículo, escribí aquí que precisamente porque Dios es santo y el pecado no puede existir en su presencia, Jesús venció toda tentación para agradar a Dios Padre y así recibir el honor o cargo sacerdotal perfecto, y lo logró a través de esa estricta obediencia a la palabra de Dios. Así es. Así que al avanzar en el discurso a través de Hebreos, Pablo introduce a Jesús como el sumo sacerdote celestial, nuestro representante ante el Padre. Ahora usted, apreciado oyente, se estará haciendo algunas preguntas. O sea, ¿cómo sumo sacerdote? ¿Cómo es posible esto? ¿No deberían ser los sacerdotes miembros de la tribu de Leví, de la familia de Aarón? ¿Acaso Jesús no pertenecía a la tribu de Judá? Descubriremos los cómo y los porqués de este cambio en el linaje sacerdotal y descubriremos al sacerdote perfecto, a Jesús, porque tal sumo sacerdote nos convenía.
lo dice Hebreos capítulo 7, versículo 26, el versículo para memorizar del repaso de la lección, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Amén, amén. Amén. Entonces, bueno, ya avanzando a la primera parte del repaso de la lección, un sacerdote en representación de los seres humanos, mediador misericordioso. Entonces, ¿alguna vez, apreciado oyente, te has preguntado por qué necesitamos un sacerdote? O sea, ¿por qué necesitamos de un ministro, de un representante? Simplemente porque un día el ser humano se alejó de Dios. Dueño de su propia vida, al alejarse de Dios, el ser humano se siente destruido, se siente acabado sin Dios. Solo existe la muerte, la destrucción, la culpa. Ahora pues, lo peor es que el ser humano, en su estado de pecaminosidad, está anhelando algo en la vida. Siente que su vida está vacía. Y entonces es allí cuando vuelve su mirada a Dios, hermano Germán. Y es allí en ese momento cuando se da cuenta de que su vida sin Dios es nada. Así que se siente indigno, se siente miserable, así como se sentía en ese momento Adán y Eva, porque ellos sentían que estaban ya desnudos. Sí. Sintieron miedo, dice la palabra del Señor. Así se siente el ser humano cuando está lejos de Dios, apartado de Dios. Avergonzado. Avergonzado. Amén. Pero por esa razón, por ese motivo, en Hebreos capítulo 5, en sus primeros 10 versículos, ¿verdad? Por eso fue necesario que Dios constituyese, y allí lo menciona, hombres sacerdotes, ministros representantes para interceder por ellos. La pregunta sería, bueno, ¿estos sacerdotes también no son humanos, hermano Germán? Sí. Estos sacerdotes también no son imperfectos, fallos, pecaminosos. Sin embargo, Dios escogió de allí su pueblo, un linaje especial, sacerdote para representarlos, para utilizarlo como una herramienta y acercarlos así a la presencia de Dios. Así que Pablo dice cómo deben ser esos sacerdotes en estos versículos del capítulo 5, del 1 al 10. Y veamos Hebreos capítulo 5, versículo 9. ¿Cómo dice, hermano Germán? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Muy bien, habiendo sido perfeccionado. Una de las labores de los sacerdotes era la de mediar entre Dios y los hombres, y viceversa. Pecador como ellos, el sacerdote podía comprender a ellos por lo que meditaba. Por ello debía ser paciente con los ignorantes y extraviados. Y así lo dice el versículo 2 de este capítulo 5, del cual estamos mencionando en esta primera parte del repaso de la lección. Así que Jesús no era pecador, pero al tomar nuestra naturaleza, al hacerse humano, al humanizarse, fue perfeccionado por la obediencia y el sufrimiento. Porque, hermano Germán, ¿será que Jesucristo, al estar en esta tierra, cuando vino por este plan perfecto de salvación que Dios constituyó desde mucho antes de la creación, ¿será que sufrió, hermano Germán? Sufrió hasta lo sumo, por cada uno de nosotros. Porque si no hubiese sido así, imagínate cómo estuviéramos ahorita, o quizá no hubiera nada. Ahora, Hebreos capítulo 5, ¿verdad? Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8, ¿cómo lo dice, hermano Germán? El 7 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hecho más sublime que los cielos. Amén, así es. De esta forma
nos mostró su capacidad para comprendernos y para amarnos. Él no pecó, Él fue santo, Él fue tentado en el desierto, pero ¿pecó, hermanos? No, en ninguna manera Jesús pecó. Él se mantuvo íntegro, fiel a sus convicciones, hablando humanamente. Así es, así que su obediencia, su sufrimiento y su vida perfecta lo calificaron para ser constituido sacerdote, mediador, misericordioso entre Dios y nosotros. Y veamos cómo lo dice los versos 9 y 10. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén, amén. ¿Qué nos podría usted decir con respecto a esto, hermanos? Es bastante interesante aquí cuando habla según el orden de Melquisedec, hermano, porque ese nombre Melquisedec se ha usado muy mal en las escrituras, ha sido tomado de una manera muy equivocada, incluso se usa hasta para estafar a las personas con ese nombre de Melquisedec, relacionando a Melquisedec como un ser divino, cuando la Biblia no lo menciona a él como ser divino, ¿verdad? Melquisedec, ¿quién era Melquisedec? Sacerdote, pero aparte era rey, ¿verdad? Esas son dos cualidades que cumple Jesús claramente, ¿verdad? Jesús es rey y además ahora es sacerdote, ¿verdad? También era superior a Abraham, ¿verdad? Era superior a Abraham, ya que Abraham le dio el diezmo. De igual modo, Jesús es rey y es sacerdote. Sin embargo, a diferencia de Melquisedec, Jesús no tenía pecado. Jesús en ningún momento cometió pecado, pero Melquisedec como ser humano a lo mejor tenía sus pecados, tenía sus cuestiones, pero él fue un sacerdote elegido por el Señor, ¿cierto? Fue un sacerdote elegido por el Señor y él cumplió esa función en el tiempo de Abraham. Melquisedec era algo así como es Jesús ahorita en estos momentos, ¿verdad? O Jesús es semejanza de Melquisedec, pero perfecto en este asunto. Hermano, hay una cuestión, aquí se cae todo lo que piensan acerca del sacerdocio levítico con respecto a los diezmos y las ofrendas, porque dice que al terminarse el sacerdocio levítico ya no es necesario devolver diezmos y ofrendas, pero aquí vemos que Melquisedec no era de la tribu de Leví, ni era judío, ni era nada, y sin embargo Abraham le entregó los diezmos y las ofrendas, los diezmos, ¿verdad? Ahora aquí vemos cómo ahora Jesús toma ese papel y cuánto más importante nosotros como adoradores debemos ser fieles en los diezmos a nuestro Señor, porque es un sacerdocio directo de Jesús. Ya no hay un intercesor humano. Claro, los recursos, claro, que se manejan aquí en la iglesia, en la institución nuestra, pero ya es regido directamente por Jesús. Entonces allí, de que él ya no haga falta entregar el diezmo y la ofrenda, se cae por tierra, porque ahora es un sacerdocio más perfecto, muchísimo más sublime, más completo, y por esa razón nosotros deberíamos ser muy, pero muy fiel en ese aspecto. Aquí Pablo dice que nada se sabe del padre, la madre, la genealogía, el nacimiento y la muerte de Melquisedec, pero no porque no lo haya tenido, simplemente porque la Biblia no lo menciona. Recordemos que hay cosas que la Biblia no menciona y que nosotros no debemos indagar y profundizar más allá de lo que la Biblia nos muestra, porque ya estaríamos diciendo mentiras, ¿cierto, hermano Richard? Así es. Debemos mostrar simplemente lo que la Biblia dice, porque hasta allí el Señor nos quiere mostrar. Ahora, ¿por qué no se mencionan los padres y la madre y la genealogía? Porque es para dar un tipo de lo que iba a ser Jesús. ¿Ve? Es un simbolismo que se muestra para nosotros entender bien lo que quiso decir el Señor. Porque ¿quién establece a Melquisedec? Dios. ¿Quién establece a Jesús como sacerdote? Dios. ¿Por qué? Por estricta obediencia a lo que el Señor ha dicho en su palabra. Dice que algunos han sugerido que Melquisedec fue una encarnación de Jesús, pero eso no cuadra
con ninguna de las cosas, con lo poquito que habla de Melquisedec Génesis. Y el libro de Hebreo no cuadra con nada, porque no tiene ninguna naturaleza divina Melquisedec, ¿verdad? Melquisedec es alguien semejante a Jesús, es alguien semejante a Jesús, lo que implica que él era una persona diferenciable de Jesús, totalmente diferenciable. También se ha sugerido que Melquisedec era un ser celestial. No puede ser. Él era simplemente mayor que Abraham por el cargo que ocupaba, porque fue un cargo dado directamente al Señor. Ahora, si tú quieres, si a ti te dan un cargo y el jefe tuyo te habla, el jefe directamente habla contigo y te da un cargo, pero resulta que ante el jefe está un supervisor o un gerente, pero contigo habla el jefe directamente. Richard, tú vas a estar aquí y aquí no te mueve nadie. Y viene el gerente y te quiere mover. ¿Cuál es tu deber? ¿A quién vas a escuchar? Vas a escuchar. No, un momentico, conmigo habla el jefe. Yo sé que tú eres el gerente y yo te debo respeto, pero conmigo habla el jefe y tú tienes que ir a hablar con el jefe. Entonces Melquisedec lo designó el jefe. Por eso es que era superior que Abraham. Ahora, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta, volviendo atrás lo de los diezmos y la ofrenda, porque es un tema muy delicado porque hay mucha mezquindad. Y más la situación que estamos viviendo ahorita, mucha gente se contiene porque dice, si lo doy, no hago esto, no hago lo otro, pero es que está hablando el jefe. O sea, el cargo lo dio el jefe. Nosotros no podemos cambiar nada. Ahora, si viene el gerente y fuera sido el gerente, la orden de gerente es cambiable si habla el jefe. Pero en este caso no lo cambia nadie porque lo habló el dueño de la empresa. Y por eso es que nosotros debemos mantenerlo todo como está escrito, hermano, como está mantenido. No podemos cambiar, como dice la palabra, ni una jota ni una tilde, porque si no estaríamos cometiendo el error más grave que puede cometer cualquier ser humano con respecto a la palabra de Dios. Correcto, hermano. El orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 5, versículo 10 nos dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Abraham representaba de una batalla en la cual había liberado a su sobrino Lot del poder de opresor y sus aliados, ¿verdad? Entonces, cuando el rey de Salem, Melquisedec, el cual era también sacerdote del Dios Altísimo, salió a bendecir a Abraham. El Antiguo Testamento solo hace una mención más de Melquisedec en Salmo 110, versículo 4. Lo puede leer, hermano Germán. Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A quién se estaban refiriendo allí, hermano Germán? A Jesucristo. Así que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. A partir de este texto, el apóstol Pablo usa la incompleta historia del rey sacerdote como un tipo de Jesús. Es decir, Melquisedec es semejante al Hijo de Dios. Y eso lo dice en Hebreos capítulo 7, versículo 3. Jesús es rey y es sacerdote. Es eterno, sin principio de días ni fin de vida. Así lo dice Hebreos capítulo 7, versículo 3. Pero Jesús no fue sucesor de Melquisedec, sino que su sacerdocio fue similar al suyo. Amén. Tenemos que entender muy bien esto. O sea, Jesús no fue sucesor de Melquisedec, sino que su sacerdocio fue similar al suyo, al de Melquisedec. ¿Ok? Todo apunta a Jesús, hermano. Toda la escritura de Génesis hasta Apocalipsis apunta a Jesús. Es un error querer igualar a Melquisedec con Jesús, ya que la Biblia no da ninguna evidencia de que él haya sido divino. ¿Por qué? Porque si él, cuando dice la palabra que no se conoció ni padre, ni madre, ni genealogía, entonces estaríamos diciendo que él era el mismo Dios, ¿verdad?
si hablamos en términos divinos. Pero resulta que no, todo es como lo dice aquí, Él era semejante al Hijo de Dios, era semejante. Él vino a darnos un pequeño ejemplo de todo lo que Jesús venía a hacer a esta tierra cuando naciese, ¿verdad? Jesús nació aquí en esta tierra, compartió nuestra naturaleza, y nosotros, mi querido hermano Richard, pienso que no deberíamos de tener ningún temor al hablar de la naturaleza humana de Jesús, porque fue Él quien la adoptó, no somos nosotros que se la estamos otorgando. Fue Él quien la adoptó y no deberíamos tener ningún temor de hablar de su naturaleza humana y de los sufrimientos y de la condición caída que nosotros teníamos, la cual la asumió. ¿Para qué? Para dar un ejemplo. ¿Y cuál es el mayor ejemplo que Jesús nos puede dar? Que lo cumplió Melquisedec, de cierto modo, cuando el Señor lo constituye como sacerdote y rey, de que Él cumplió todo, tuvo ese cargo, pero Jesús ahora lo recibe aún magnificado, si se podría decir de esa manera, magnificado, más potenciado, y alcanza cualquier límite. El límite de Melquisedec era humano, y por ser mayor que Abraham por el cargo, Él bendice a Abraham. Es como tú darle la bendición a tu hija. Tú eres mayor que tu hija y Dios te bendiga, hijo, ¿cierto? Correcto. Y esa bendición lo acompaña. Ahora, Jesús no solamente, Melquisedec bendijo a Abraham porque le devolvió, pero ahora Jesús bendice a la tierra completa a través del sacerdocio, y ahora Él está ministrando en el cielo por cada uno de nosotros. Ahora, Abraham fue obediente y fue, sin que se le recordaran, él fue y hizo lo que tenía que hacer. Ahora Jesús está allí a través de su Espíritu Santo recordándonos quién es Él y cómo nosotros debemos llegar a donde está Él ahora. Interesante, hermano Germán. En los últimos párrafos, ¿verdad?, de la segunda parte del repaso de la elección según el orden de Melquisedec, dice lo siguiente: Hebreos usa el silencio de las Escrituras con respecto al nacimiento, la muerte y la genealogía de Melquisedec para construir una tipología, un símbolo del ministerio de Jesús y del hecho de que Jesús mismo era eterno. En resumen, Melquisedec fue un rey sacerdote cananeo que sirvió como un tipo de Cristo. Y acá hay una cita de Elena G. de White que dice: fue Cristo quien habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz del Dios en el mundo, el representante del Padre. Y Cristo habló a través de todas las generaciones del pasado. Cristo guió a su pueblo y fue la luz del mundo. Amén, amén. Y aquí surge una pregunta interesante. ¿Qué nos enseña la revelación sobre Melquisedec acerca de cómo obra Dios entre aquellos a quienes ninguna misionero humano nunca les ha predicado? Esta es una pregunta para ti, apreciado oyente, para que reflexiones. Muy bien, apreciados oyentes, ya estamos acá de vueltas con la tercera parte del repaso de la lección titulada Un sacerdote eficiente. Allí implica un cambio de ley. Hebreos capítulo 7, versículo 16, ¿cómo dice, hermano Germán? 7:16 dice de la siguiente manera: no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible. Amén. Según el poder de una vida indestructible. Aunque eran mediadores entre Dios y los hombres, los sacerdotes no eran perfectos. Por eso debían ofrecer también sacrificio por sus propios pecados. Y esto lo podemos hallar en Hebreos capítulo 7, versículo 27, hermano Germán. Que dice de la siguiente manera: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así es, por esa razón eran incapaces de hacer perfectas a las personas por las que mediaban.
Ni siquiera los mismos sacrificios podían dar perfección. ¿Qué tiene que decir esto con respecto a lo que estamos mencionando, hermanos y hermanas, en Hebreos capítulo 10, verso 1? Dice: la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Muy bien, así que necesitamos un sacerdote perfecto que nos hiciesen perfectos ante el Padre. Para ello era necesario cambiar la ley del sacerdocio, porque ningún descendiente de Aarón sería jamás perfecto. Así que vamos a leer, apreciado oyente, yo sé que estás allí repasando la lección junto con nosotros. Ubícate en el capítulo 7 de Hebreo y vamos a leer los versos 11 y 16, hermanos. Dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuera llamado según el orden de Aarón, no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible? Nuevamente nos vuelven a mencionar de una vida indestructible. Así que acá tenemos un mensaje del hermano Alexander Maldonado, y dice acá: y cantaban un nuevo canto diciendo: digno eres, oh Señor, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu preciosa sangre nos has redimido para nuestro Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinamos sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10. Nuestro maravilloso sacerdote Cristo Jesús nos ha lavado y redimido para Dios, y nos ha hecho sacerdotes juntamente con Él. Maravilloso Dios, maravilloso amor. Ese es el comentario del hermano Alexander Maldonado con respecto al tema, ¿verdad? Y entonces, ¿qué opina usted respecto a esta situación, un cambio de ley, hermanos Germán? Bueno, sabes que se habla mucho acerca de la ley, ¿verdad? Pero recuerden, Dios no hace nada sin que no nos haya advertido o nos lo haya señalado anticipadamente. Él establece un sacerdocio que salió en Génesis, que habla según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Pero Melquisedec, siendo humano, él murió. Y ya no se menciona más a Melquisedec, ¿verdad? Y incluso la Biblia no habla acerca más de un sacerdote de sus cualidades. Después se establece el sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque el Señor estableció su gobierno, estableció su pueblo, y su pueblo tenía que regirse por normas, por leyes y tener su constitución, por decirlo así, ¿verdad? Para que pudiesen tener un manejo adecuado. ¿Qué pasa? Que este sacerdocio levítico era un sacerdocio imperfecto, por el hecho de que el sacerdote, aparte de que tenía que ofrecer sacrificios por el pueblo, primeramente tenía que hacerlo por él antes de entrar al tabernáculo. Así es. Ahora, estos sacerdotes morían y sus descendientes eran los que estaban, pero resulta que estos descendientes, más de uno le fue quitado el sacerdocio por equivocarse y por tomar decisiones erróneas. Entonces, ¿qué pasa? Que acaba el sacerdocio levítico y el Señor retoma nuevamente lo ya establecido al principio, que no era un sacerdocio perfecto porque era un humano, pero era según el ideal que el Señor quería con respecto a Melquisedec, que cumplió, o era un tipo de lo que vendría a ser Jesús, y por esa razón hoy en día el sacerdocio de Jesús se quiere decir un sacerdocio eterno, porque Él venció el pecado, venció todo tipo de tentaciones. Él es aquí tenemos que tomar en cuenta que se está hablando de un Jesús ya glorificado, un Jesús que ya cumplió con todo lo que tenía que hacer en la tierra, ahora está en el cielo ministrando. Y ya Él alcanzó todos los niveles, hablando humanamente, y ahora Él es Dios mismo ministrando por nosotros arriba en el tabernáculo celestial. Interesante, hermano Germán. Y por aquí también tenemos una nota
del hermano Fernando Urbaneja, ¿no? Y dice lo siguiente: es importante recalcar, hermanos, que el enemigo ha querido robar, imitar y copiar. Eso es verdad, porque Sí. el enemigo es un imitador. Ha querido imitar el plan de salvación de Dios y ha usado a la iglesia apostólica, católica, para engañar y hacer creer a sus seguidores que ese sacerdote, que es Cristo Jesús, lo pueden suplantar con sacerdotes humanos para el perdón de los pecados. Y hace una cita el hermano Fernando Urbaneja, hace una cita acá en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, y dice: porque hay un solo Dios, hermanos, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cómo se llama, hermanos? Ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, hombre, termina diciendo la última parte de la cita de 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Interesante opinión del hermano Alexander, No, ¿verdad? Muy acertada, muy acertada. Muy acertada. Así que siguiendo acá con el repaso de la lección, la tercera parte, como dijimos, un sacerdote eficiente. Y dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Esto lo dice Hebreos capítulo 7, versículo 11, y vamos a ver cómo lo menciona. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Así que los sacerdotes son mediadores entre Dios y los seres humanos. Sin embargo, Hebreos dice que los sacerdotes levitas no podían ofrecer un acceso completo y confiado a Dios, porque no podían ofrecer la perfección. Al fin y al cabo, ellos no eran perfectos. Por ende, ¿cómo podrían de alguna manera ofrecer la perfección a los demás? Esto es una pregunta interesante, hermano Germán. Sí, señor. O sea, ¿cómo puede una persona imperfecta ofrecer ese sacrificio por otra persona? Los sacrificios de animales tampoco podían limpiar la conciencia del pecador. Su propósito era señalar el ministerio de Jesús y su sacrificio, el único que ofrecería una verdadera purificación del perdón. Vamos a leer un momentico algunas citas, apreciado oyente. Así que si tienes tu lápiz y si tienes tu papel, ve anotando. Hebreos capítulo 7, versículo 18, hermanos. Dice de la siguiente manera: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Y el versículo 19? Pues la ley nada perfeccionó y se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Es correcto. Entonces, aquí su propósito era señalar el ministerio de Jesús y su sacrificio, el único que ofrecería una verdadera purificación del pecado. Y vamos a ver cómo lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Y fíjense, apreciado oyente, Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 3. Dice de la siguiente manera: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, escúchese bien, apreciado oyente, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca pueden. Verso 2 dice: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Verso 3: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Fíjate, hermano, cómo lo dice:
cada año se hace memoria de los pecados. Y luego, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, dice allí que por una sola ofrenda hizo perfecto, lavó, limpió el pecado del mundo. ¿Qué tiene usted que opinar? El papel de los sacerdotes era administrar todo lo relacionado al santuario y responsables de enseñar, recordar al pueblo quién es Dios. Por su condición humana, muchas veces les impedía mediar perfectamente y que ellos mismos eran propensos a pecar, algo que Jesús logró vencer, aunque compartió nuestra naturaleza. Aquí nosotros tenemos que tomar algo en cuenta, hermano. Hay muchas cosas que se dicen que nosotros siempre vamos a ser pecadores, pero recordemos, mi querido hermano, que Jesús vino a eliminar esa condición en nuestras vidas, porque la palabra dice, sed santo porque yo soy santo. Y cuando venga el Señor va a venir a buscar un pueblo listo, preparado, un pueblo santo, no un pueblo pecador, porque al cielo no va a entrar nada pecado. Y recordemos que Jesús está ministrando ahorita en el santuario celestial a través también de su Espíritu Santo, porque el cambio ahora, aquí el cambio cuando era el sacerdocio levítico, hermano, algo meramente externo, era solamente de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque ellos te mostraban todo materialmente, se podía decir de esa manera, y tenía que surgir un cambio dentro de ti a medida que tú ibas aprendiendo. Ahora no, ahora que está Jesús ministrando a través de su Espíritu Santo, ahora el cambio tiene que ser de adentro, la basura tiene que salir de adentro, y eso está siendo limpio, está siendo limpiado de adentro, tiene que reflejarse hacia afuera. Ahora es de esa manera, por esa razón es que Jesús vino y hizo eso una sola vez. Un solo sacrificio de Jesús bastó. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para que nosotros, si le aceptamos, mi querido hermano, si le aceptamos verdaderamente, quitándonos los caretas, quitándonos las máscaras y reconociendo quiénes somos y aceptando el cambio. A cara descubierta. Claro. Entonces, fíjense que la venida de Jesús también implicó un cambio en la ley de los sacrificios, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Se requería que los pecadores llevaran diferentes tipos de sacrificios para obtener la expiación. Pero ahora que Jesús vino y ofreció un sacrificio perfecto, la ley de los sacrificios de animales también quedó de un lado. Y como resultado de un nuevo pacto y la revelación mayor del plan de salvación. Así que, apreciado oyente, piensa en la innumerable cantidad de sacrificios animales ofrecidos en la antigüedad. Todos apuntaban a Jesús. Y sin embargo, ninguno de ellos, realmente podía pagar el precio de nuestros pecados. Y aquí cabe una pregunta. ¿Por qué solo la muerte de Jesús podía pagar por ellos? ¿Qué tiene que decirnos, hermano? Es que no había otra persona. Recordemos que aquí este mundo lo creó Dios. Y Dios creó o instituyó leyes por las cuales se rige el universo entero. Pero vino alguien y quebrantó esa ley. La quebrantó. Y quiso imponer su propia ley. O quiso manchar y decir que esta ley que es establecida por el jefe no sirve. Ahora este jefe o Dios tiene que solucionar. Recuerda que el problema del pecado no es nuestro problema. El problema del pecado insolucionado no es el problema de Dios. Entonces ahora Él ha ideado un plan desde la fundación del mundo para revelar la verdadera intención de este enemigo que tenemos y que ha tratado de velar esa ley perfecta y maravillosa que el Señor nos ha dado. Ahora, Él es el único que tiene la solución, que tiene la fórmula para que sin alterar
lo ya establecido, le da una nueva aplicación, mas no la cambia. Una nueva manera de verla, mas no la cambia. Que ese es el gran error del ser humano. Que tú puedes predicar y tú puedes usar tus métodos, pero no puedes cambiar la fórmula ya establecida. Así es. Tú puedes usar tus métodos, pero se mantiene la raíz. ¿Y quién es la raíz? Cristo Jesús. ¿Y a quién tenemos que ir? ¿Y quién es el que va a cambiar y va a renovar todo lo que hay dentro de nosotros que está malo? Él mismo, a través de su palabra, a través de su sacrificio. Por eso es que su sacrificio perfecto es perfecto y es eterno. Y mi querido hermano Richard y mis queridos amigos y hermanos que están escuchando, cuando usted reconoce que no hay otro camino y que solamente es su palabra, usted va a entender todo lo que nosotros estamos hablando acá. Así es. Acá la hermana Luz López de Castillejo tiene su opinión, hermano Germán, respecto a la pregunta que usted acaba de responder. ¿Por qué solo la muerte de Jesús podía pagar por ellos? Dice que tenía que venir alguien sin pecado. Al nacer Cristo sin pecado, no había ley, mucho menos el pecado podía reflejarse en él. Por eso dice, por un hombre entra el pecado, por un segundo Adán vino la salvación. Interesante. Y hermano Germán, ya avanzando a la cuarta parte del repaso de la lección, titulada Un sacerdote eterno, donde hay un mejor pacto. Acá hay en Hebreos capítulo 7, versículo 22, nos dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué tiene que decirnos, hermano Germán? Hermano, yo me voy a ir a retroceder un poquito con respecto a cuando Moisés se le fueron dadas las tablas. Moisés duró 40 días, 40 noches, él viene con las tablas, ¿verdad? Y él, cuando escucha la bulla, el algarabía, y él ve que está ese desorden ahí en el pueblo y esa cuestión, él tira las tablas y se quiebra. Ahora, ¿será que fue malo lo que hizo Moisés al quebrar las tablas? ¿Por qué Moisés hace eso? Moisés no le hacían falta las tablas, porque ya Moisés tenía guardado eso en su corazón. Así ¿Ves es. ve como el Señor por eso es que te digo que el Señor no hace nada sin habernos lo dicho antes. Él dice, y grabaré mi ley no en tablas de piedra, sino en las tablas de tu corazón. Y el vivo ejemplo fue Moisés al quebrar las tablas, al ver al pueblo apartado de Dios, a él no le hacían falta las tablas porque él tenía ya la ley grabada en su corazón. Entonces ahí tenemos que ver eso, mi querido hermano. ¿Ve? ¿Por qué? Porque un sacerdote eterno eso se graba en nuestra mente, mi querido hermano, cuando usted agarre este libro tan maravilloso y se lo come. Yo no digo que usted se va a aprender todo de memoria, porque yo le leí un poco de veces y tú eres que yo puedo acordarme algunos versículos, pero no los cito de memoria, versículo, capítulo, pero sí sé que esto está en mi cabeza, ¿me entiendes? Está en mi mente. Ahí es cuando verdaderamente esa ley que es la ley de la libertad, como lo dice la palabra de Dios, queda verdaderamente grabada, como con un cincel de diamante en nuestro corazón, mi querido hermano. Nuevamente, Hebreos capítulo 7, versículo 22 nos dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Al cambiar las leyes sacerdotales, el antiguo pacto, una de cuyas bases era el sacerdocio arónico, tenía que desaparecer y ser sustituido por un nuevo pacto. ¿Y cómo podría ser ese nuevo pacto? Vamos a leerlos en Hebreos capítulo 8, versículo 7, hermanos Germán. Dice así la palabra de Dios, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. ¿Y el versículo 13? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Muy bien, así que el nuevo pacto, la debilidad de sus fiadores, es decir, estos sacerdotes arónicos que venían de Aarón, es sustituida por la vida indestructible del nuevo fiador, Jesucristo, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Amén. Además, hay otra diferencia notable que garantiza el nuevo pacto, el juramento. Ningún juramento es eterno, ya que la muerte libera el juramento de su propio cumplimiento.
Sin embargo, el juramento hecho por el Padre a Jesús acerca de su sacerdocio es eterno, ya que ni el Padre ni Jesús pueden morir. Ese juramento, ¿será que es eterno, hermano Germán? Eterno por completo. ¿Y cómo lo dice Hebreos capítulo 7, versículo 21? Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí está repitiendo lo mismo de Salmo. Así es. Así que sus promesas, apreciado oyente, están garantizadas. Él no se va a arrepentir. ¿Dónde está ministrando Jesucristo en este momento, hermano Germán? ¿Dónde está ministrando por cada uno de nosotros? Está allí en el tabernáculo celestial, no hecho por mano de hombre. No hecho por mano de hombre, en el cielo, ministrando por cada uno de nosotros, ministrando para que nuestras vidas se vuelvan a Cristo Jesús, ministrando para que haya un arrepentimiento puro, simple y verdadero. Aquí hay algo que quiero a que no se nos vaya a pasar, porque tenemos oyentes que no son hermanos y se pueden confundir un poco, que aquí estamos hablando de un nuevo pacto y una nueva ley con respecto al sacerdocio, no estamos hablando de los 10 mandamientos, para que hay que tener en cuenta eso, de que la Biblia a veces cuando habla de ley no siempre se refiere a las leyes de los 10 mandamientos, sino que hubieron otras leyes, los cuales sí tuvieron algunos cambios, hermano Richard. ¿Sobre qué base Jesús se convirtió en sacerdote? Y dice acá, Jesús recibió el sacerdocio sobre la base de una vida indestructible y porque tiene un ministerio eterno. Las implicaciones de estos hechos son asombrosas. Significa que el ministerio de Jesús nunca será superado. Amén. Jesús salva por completo, eterna y perpetuamente. La salvación que ofrece Jesús es total y definitiva. Llega a los aspectos más íntimos de la naturaleza humana. La intersección de Jesús ante el Padre involucra a todos los beneficios otorgados bajo el nuevo pacto. También incluye mucho más que el perdón de pecados. Implica poner la ley en nuestro corazón, hermano Germán, como usted lo mencionó anteriormente, y hacernos nuevas personas en Él y guiarnos a la propagación del Evangelio al mundo. Y apreciado oyente, esto es algo que te conviene escuchar. Jesucristo es tu único sumo sacerdote, es tu único Salvador y Redentor. Jesucristo es el que está ministrando por tu vida en cada momento. Y ese sacrificio, apreciado oyente, que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para limpiar el pecado del mundo, lo hizo por ti. Así que es momento de que tomes una buena decisión. Por acá también está el hermano Alexander Maldonado, que está dando su opinión con respecto a la situación del corazón y la tabla. Y dice, es interesante esta comparación de la ley escrita en tablas o en el corazón. ¿Cuánta gente no ha tenido por años la Biblia en sus hogares como un simple adorno abierto en algún salmo, pero jamás la leen? Esto representa la ley escrita en piedras, pero quienes la leemos y amamos y guardamos cada día y la enseñamos, las tenemos guardadas en el corazón. Amén. Hay un proverbio, si se puede decir así, que hermano Richard, que dice: Biblias polvorientas, vidas sucias. Padre de la gloria. Bueno. Imagínate eso, la Biblia polvorienta llevando a polvo, ¿cómo estará la vida? ¿Cómo estará lo de adentro? Bueno, hermano Germán, por acá la quinta parte del repaso de la lección, un sacerdote sin pecado, el sacerdote perfecto. Hebreos capítulo 7, versículo 26 nos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, recuerda el versículo para memorizar, y da las características de este sumo sacerdote, dice: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Me encantaría, hermano Germán,
que me leyese la versión de Biblia que usted tiene allí. La versión Palabras de Dios para Todos dice: Jesús es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Es santo y no ha hecho nada malo. Es puro y no se deja influenciar por los pecadores. Ha sido elevado a los cielos. Muy bien, ha sido elevado a los cielos. Entonces, fíjate, apreciado oyente, cada una de estas características que dice este versículo para memorizar, Hebreos 7:26, te la voy a estar mencionando con su explicación. Dice santo, literalmente piadoso, agradable a Dios, busca hacer la voluntad de su Padre, Amén. de Dios, inocente, sin mancha, no vengativo, busca el bien de los demás sin pensar mal de nadie, sin mancha, puro, sin pecado, aunque fue tentado en todo, nunca sucumbió al pecado. Y aquí recuerdo yo lo siguiente, apreciado oyente: Jesucristo, siendo humano, era también divino. Y él prometió a su Padre no utilizar sus poderes divinos sin su consentimiento. Y es que acá vemos una tentación que el enemigo de las almas le ofreció a él en varias oportunidades. Mira que si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. ¿Es así, hermano Germán? Así mismo sucedió. Y él no lo hizo aún y cuando tenía 40 días en el desierto. Sería que tendría él en su naturaleza humana, tendría hambre, hermano Germán. Claro. Claro. Sin embargo, él no utilizó, él podía haber convertido esas piedras en pan, pero si lo hacía, ¿qué pasa? Entonces habría pecado. Porque estaría utilizando eso sin el consentimiento de su Padre. Y era allí lo que el enemigo de las almas quería hacer, que entrara el pecado en el mundo nuevamente, pero ahora a través de ese cordero que iba a ser perfecto. Y entonces esa es una tentación que el enemigo de las almas no podrá hacernos a nosotros, hermanos Germán. ¿Por qué? Notemos que en lo que fue vencido Adán y Eva, Jesús triunfó. Ahora, si nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, ahí es donde nosotros tenemos garantizada la victoria. Así es, pero nosotros no tenemos naturaleza divina. Nosotros somos humanos. Así que el enemigo de las almas no nos va a tentar en esa situación. Así que él fue sin mancha, puro, sin pecado. Y dice el versículo 26 del capítulo 7, que él fue apartado de los pecadores. Dice que al ascender al cielo fue separado de los pecadores e intercede ahora por ellos, sin venganza, hecho más sublime que los cielos, es exaltado sobre todo lo que existe, como Dios mismo, exaltado sobre todo lo que existe, apreciado oyente, como Dios mismo. Y Salmo capítulo 108, versículo 5, respecto a esto dice: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Y Salmo 57, verso 5 nos dice: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. Así que, hermano Germán, con respecto a este tema, a esta parte de la lección, un sacerdote sin pecado, el sacerdote perfecto, ¿qué nos tiene que decir? Mi querido hermano, aquí podemos notar la condición a la cual Jesús llegó, pues a través de la obediencia. Todo va a ser obediencia, todo se trata de la obediencia. Ahora, Él nos está dando un ejemplo claro de que si Él lo hizo utilizando nuestra propia naturaleza, nosotros podemos hacerlo también. Ese es el ejemplo que nos está dando el Señor. Porque recordemos que Él no utilizó sus atributos divinos, Él todo lo hizo bajo su naturaleza humana. Cada vez que Él necesitó algo, clamó al Padre y el Padre respondió. ¿Será que nosotros no podemos hacer lo mismo?
Una vez escuché a un pastor predicar acerca de este tema, que él tenía a su mamá enferma y él decía que si Juan, Pedro oraron para que la gente fuera sana, porque él no ahora no va su mamá a ser sana, si ellos lo hicieron y ellos no son más grandes que nosotros. Ahora el tiempo de ellos ya pasó, ahora viene el tiempo de nosotros, hermano Richard. Ahora, pero ¿cómo viene eso? Bueno, el sacerdote perfecto, Jesús como sacerdote, un sacerdote perfecto, pero la palabra también nos dice que o ejemplo os he dado para así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir, hermano? Que nosotros tenemos los recursos, que nosotros tenemos el poder, no el poder como lo tiene el Señor, no. Pero ¿cuál es el poder que nosotros tenemos que no tiene el Señor? El poder de decidir por nuestra salvación. Yo digo, el único poder que no tiene Dios en este mundo es elegir por nosotros. Es el poder único que tenemos nosotros. Libre albedrío. Entonces, si tú tienes un sacerdote perfecto, y que dice el libro de Segunda de Pedro, el 2:9, pues vosotros sois linaje, sacerdocio escogido, real sacerdocio, ¿verdad? Para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó a la tiniebla a su luz admirable. Entonces, hermanos, ¿qué más ejemplo para que nosotros podamos alcanzar eso que seguir a ese amigo fiel, el cual nosotros podemos fijarnos y podemos copiarlo? Pero lastimosamente, mi querido hermano Richard, la tendencia muchas veces nos gana, la tendencia hacia el mal. Pero debemos nosotros procurar ganar el cielo y que nosotros, así como Cristo, seamos separados de los pecadores. No porque tengamos que alejarnos de la gente, sino que esa influencia no nos alcance a nosotros y nosotros nos podamos presentar delante del Señor dignos y fieles, y téngalo por seguro que Él te va a aceptar y nos va a aceptar a todos. Pero, mi querido hermano, obediencia por todas partes. Amén, así es, obediencia. Así que Jesús era plenamente humano, pero no era un ser humano pecador como nosotros, no, Señor. Jesús es perfecto no solo porque nunca pecó, sino también porque no se corrompió con el pecado como nosotros. Sin embargo, debido a que fue plenamente humano, además también es nuestro ejemplo que debemos seguir, porque si Él, siendo humano, no pecó, entonces eso es un ejemplo de que nosotros también no vamos a pecar si no nos proponemos. Él nos muestra cómo correr la carrera de la vida. Él es el ejemplo al cual seguir. Y vamos a ver cómo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23, nos menciona esto. Dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Fíjate, hermano Germán, para que sigáis sus pisadas. Verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y finalmente la cita termina diciendo en el versículo 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justo. Imagínate, apreciado oyente, en aquel momento en que a él lo escupían, cuando estaba siendo latigado, cuando pasó el camino al ascenso, hacia la cruz del Calvario, todos los maltratos que recibió, y en ningún momento su boca profirió palabra de maldición. ¿Y será que nosotros podemos llegar a esa condición, hermano Richard, a tener esas cualidades? Deberíamos, pero lamentablemente la pecaminosidad que existe en nuestra vida nos hace pecar. Y aunque Jesús era un ser humano como nosotros, nunca pecó. Y aquí cabe una pregunta: ¿cómo abarcamos este asombroso pensamiento con nuestra mente? Piensa en cuán santo debe ser Él, porque entonces la promesa de que su santidad es nuestra medida de fe debería ayudarnos a no dudar de la salvación.
Muy bien, hemos regresado por acá por Viene 103.3 FM, ya con nuestro segmento final para terminar el repaso de nuestra lección del día de hoy, titulada Jesús, el sacerdote fiel. Y esta sección, la sexta sección, se llama Para estudiar y meditar. Y acá pues entonces encontramos dos citas, ¿verdad?, de una escritora muy famosa, y dice lo siguiente: Cristo está alerta, conoce todas nuestras aflicciones, nuestros peligros y nuestras dificultades, y llena su boca con argumentos en nuestro favor. Adapta su intersección a las necesidades de cada alma, como lo hizo en el caso de Pedro. Nuestro abogado, llena su boca con argumentos para enseñar a los suyos, probados y tentados, a fin de que estén firmes contra las tentaciones de Satanás. Interpreta cada movimiento del enemigo, ordena los sucesos. Comentario de Elena G. de Guay, carta 90, 1906, año 1906. Y acá surge una pregunta. Llena su boca con argumentos en nuestro favor. ¿Qué significa esa promesa para ti? Piensa en lo que esto nos enseña sobre el amor de Dios para nosotros. ¿Por qué esta idea es tan alentadora? ¿Por qué necesitamos a alguien que abogue a nuestro favor, hermano Germán? Porque el Señor tiene argumento. Mira, el Señor está padeciendo desde que nació. Desde que nació padeció. Sufrió hambre, sufrió frío, sufrió calor, persecuciones, lo flagelaron, lo escupieron, lo colgaron a cruz. ¿Qué más argumentos que el haber padecido como ser humano y vivir la experiencia que nosotros no hemos vivido, no al grado que él la vivió, pero que de cierta forma somos golpeados, somos perseguidos, la gente muchas veces se burla de nosotros, y por eso él muestra sus argumentos, y por esa razón nosotros debemos sentirnos privilegiados de tener a tal abogado, pues, a nuestro favor. ¿Qué significa esa promesa para nosotros? Bueno, esa promesa significa todo lo hermoso, todo lo maravilloso, todo lo sublime que nosotros podamos pensar, y que quizás muchas veces tengamos una lucha para poder entenderlo, pero no debemos tener cuidado, porque al final eso se nos va a mostrar y se nos va a explicar cuando estemos cara a cara con nuestro Señor. O sea, el por qué ese plan, por qué lo motivó, a pesar de que nosotros somos pecadores, de que siempre estamos con esa tendencia a caer, pero sin embargo Él no se da por vencido. Él siempre está allí atento a nosotros, cada uno, para poder ayudarnos a sobrellevar las cosas. ¿Y qué nos enseña sobre el amor de Dios? Bueno, que eso sobrepasa todo límite, y que nosotros simplemente debemos dejarnos llevar y tratar de copiarlo. Ese es el objetivo, tratar de copiarlo, y cuando vengan problemas a nuestra vida, respirar profundo. Sabe que a las veces que he estado con el hermano Fernando, él cuando tiene alguna situación que yo he estado con él mira hacia arriba y respira profundo. Entonces, y él tiene poco tiempo en la iglesia. 2 años. O sea, quiere decir que él está aprendiendo. Y cada uno de nosotros debemos aprender. Tú también tienes 2 años, ¿no, Richard? 2 años y 6 meses. Y es importante, ¿ves? Por lo menos debemos ver en ti un ejemplo. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen 20 años y ni siquiera han predicado en un púlpito. Es tremendo. En cambio, tu persona, y que la gloria sea para Dios, tienes 2 años en la iglesia, y mira cómo ya estás llevando este ministerio y estás procurando de lo que el Señor te ha enseñado, de lo que el Señor cada día te instruye, llevarla a otras personas. ¿Y por qué necesitamos nosotros que alguien abogue a nuestro favor? Bueno, porque estamos perdidos, Richard. Estamos perdidos, y si no es por ese maravilloso sacrificio y eso que hizo el Señor por nosotros, no hubiera solución. Ahora, así es. Ahora, la solución está allí, Richard. La solución está allí. Ahora tú tienes que tomarla.
porque no vale de nada el que esté la solución y que tú no quieras tomarla. Así es, hermano Germán. Y fíjese que acá la hermana Leida Llanes nos tiene un comentario respecto a esta situación y dice lo siguiente: a pesar de que como humanos no llenamos estas características de Jesús, nos dice en su palabra que somos real sacerdocio y nación santa. Quiera Dios que podamos cumplir con lo que nos toca. Hermana Leida Llanes, Dios me la bendiga y envía saludos por acá a los hermanos de la emisora. Muy bien, hay otra cita por acá, hermano Germán, y quisiera que usted la mencionara. Dice así la cita: era el propósito de Satanás lograr una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos caído. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por medio de un vínculo que nunca se ha de romper. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su palabra. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la ha llevado al más alto cielo. Es el Hijo del hombre quien comparte el trono del universo. Es el Hijo del hombre cuyo nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el yo soy, el mediador entre Dios y la humanidad, quien pone su mano sobre ambos, y que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Amén. Por eso, amén. En Cristo la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está guardado como reliquia en la humanidad y la humanidad está incluida en el seno del amor infinito. Gloria a Dios, mi hermano Richard. Y amén. Ahí también hacen unas preguntas. Sí, ahora esta pregunta la vamos a dar para ti, apreciado oyente, porque lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Y es interesante ver que aquí dice que en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos caído. Ahora, ¿qué significa eso para ti, apreciado oyente? ¿Cómo podemos experimentar esta cercanía y qué consuelo puedes obtener de esta experiencia? Cristo es el vínculo entre Dios y el hombre. Ha prometido interceder personalmente por nosotros, ¿sabes, apreciado oyente? Él pone toda la vida de su justicia del lado del suplicante. Al allegarnos a Dios en virtud de los méritos del Redentor, Cristo nos acerca a su lado, abrazándonos con su brazo humano, mientras que con su brazo divino se hace del trono del infinito. Promete escuchar y contestar nuestras súplicas. Así que, hermano Germán, para mí ha sido un verdadero honor su presencia en Tu Nombre Comenzamos. Y quisiéramos tenerlo para acá en el próximo folleto, el repaso de la elección también, ¿verdad? ¿Tiene algunas palabras de despedida? Cómo no, mi hermano. Bueno, mis queridos hermanos y amigos que están allí escuchando y atentos a este programa, los invito a que sigan escuchando este hermoso programa. En Tu Nombre Comenzamos por Viene 103.3, la emisora que quiere llevar esperanza a tu hogar y que quiere mostrar la palabra de Dios. Saludos a todos, que Dios los bendiga y que entendamos de que Cristo viene pronto y que debemos estar a cuenta con Él, porque cuando Él venga, viene a buscar un pueblo listo y preparado, limpio y santo para ir a vivir con Él en la patria celestial. Amén. Así que, apreciado oyente, recuerda siempre que Jesús es el único y verdadero sacerdote fiel, que nos representa a nosotros los seres humanos, un sacerdote eficiente, un sacerdote eterno y además un sacerdote sin pecado. Amén. Así que si necesitas recibir a Cristo en tu corazón, si deseas entregarle tu vida a Cristo, te puedes comunicar con nosotros al WhatsApp 0412-978-0623 y estaremos allí para responderte. Hasta una próxima oportunidad. Por acá Radio Viene 103.3, la señal de la esperanza. Y no te pierdas la próxima transmisión de tu programa En Tu Nombre Comenzamos, este mismo día, en el mismo horario, con la lección 7 titulada Jesús, el ancla del alma,
donde tendremos invitado nada más y nada menos que a nuestra muy querida y apreciada hermana María de Sousa, de la Iglesia de Araira. No te lo pierdas, no dejes que nadie te lo cuente, sintonízalo tú mismo. En tu nombre comenzamos, llega a ti gracias a el patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza.